texto de la palabra de Dios hoy, tanto la primera lectura del profeta Isaías como el Evangelio de Mateo, son extremadamente claros, sencillos, al punto, no necesitan explicación ninguna, lo cual hace la predicación muy difícil, porque ¿qué más uno le puede añadir a un texto que por sí solo dice tanto? Son textos que no tienen palabras complicadas, no son textos que tienen una situación histórica que haya que explicar para entender el texto, no tiene una teología complicada. Los textos de hoy son extremadamente transparentes, lo cual coloca a uno en una situación muy difícil, porque uno preferiría que este texto, tanto el Evangelio como el de Isaías, pues hablara solito y uno lo lee y se calla la boca y dejar que a cada uno le llegue al corazón. Jesús dice tan sencillo: sean una luz que brilla, una ciudad en una montaña no se puede ocultar, nadie enciende una vela y la esconde debajo de una olla. Tú tienes que ser luz para que tus buenas obras den gloria a Dios, y estás llamado a ser también sal, una sal que dé sabor de verdad, porque la sal, dice Jesús, que cuando pierde su sabor, ¿para qué sirve? Sino para ser tirada afuera y que la gente la pisotee. Se acabó el Evangelio. Es el Evangelio de hoy. Isaías dice entonces cómo ser esa luz y cómo ser esa sal, esa presencia de Dios y ese sabor que el cristiano le tiene que dar al mundo. Isaías, en su lenguaje tan hermoso, dice que la forma de ser luz y la forma de ser sal es, pues, compartir tu pan con el que tiene hambre, darle refugio al oprimido y al desamparado, vestir al desnudo y no darle la espalda a tu gente. En el lenguaje bíblico, tu gente, tu pueblo, era básicamente tu clan, tu familia, tus amigos, el mundo en que te mueves. Él dice: no le des la espalda a tu gente tampoco. Entonces, y me encanta porque de vez en cuando Isaías dice entonces, cuando hagas eso, tu luz brillará como la luz del amanecer, y tus heridas, las tuyas y las mías, cuando hagamos eso, entonces serán sanadas. Entonces, dice Isaías, Dios escuchará nuestra súplica cuando remuevas, y continúa él, cuando remuevas de en medio tuyo toda forma de opresión, acusación falsa, lenguaje malicioso, o sea, cuando tú y yo paremos de darle a la sin hueso. Entonces, él dice, la luz brillará como el mediodía, las tinieblas se convertirán en luz del mediodía y tu luz se levantará en la oscuridad. Ya, cuando hagamos eso, la luz brilla y la sal dará sabor. Entonces yo tenía el texto abierto en mi computadora ahí delante de mí. Yo decía: qué palabras tan bonitas las de Isaías, me encantan. Qué reto, porque tampoco es fácil, pero qué más puedo añadir hoy a estas palabras. Me di cuenta que no había hecho algo que yo hago con bastante frecuencia, y es leer un texto en inglés y el otro texto en español y compararlo, porque muchas veces hay pequeñas énfasis, palabras que le da un sabor a uno y le puede dar un sabor al otro totalmente diferente. No es que se contradigan, ni muchísimo menos, pero le da una forma diferente según la palabra y la vuelta que le dé la traducción. En inglés tenemos una frase que dice lost in translation, y eso pasa muchísimo. En las traducciones se pierden pues mucho, ¿no? Entonces lo busqué y descubrí una pequeñísima frase, pero esa frase me ayudó muchísimo y es lo que yo les comparto hoy a ustedes. Se la voy a leer primero como está en español. Tu luz brillará, tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. En inglés dice: the light shall rise for you
La luz brillará para ti en las tinieblas y las tinieblas se convertirán en luz del mediodía. Y yo dije, aquí hay una diferencia. ¿Tu luz brillará o la luz brillará para ti? Y surgió una pregunta. ¿La luz está afuera o la luz está dentro? ¿Las tinieblas están fuera o están dentro? Están en los dos lados, gente. Las tinieblas están en los dos lados, adentro y afuera. Y me acordé de una conversación que tuvimos esta semana, un grupo que tenemos un chat, los cuales son buenísimos y son malísimos, dependiendo. Y esta semana fue malísimo, porque una persona en el chat comenzó a expresar su pesimismo y su oscuridad. Y en el momento que esa persona escribió, contestó otra con lo mismo. Y después contestó otra con lo mismo. Y después contesté yo con lo mismo. Y como a los 15 minutos, todo el mundo en ese chat estaba con una depresión porque nos habíamos alado hacia abajo. Y yo dije, yo no contesto más. Una de esas personas, desayunamos el martes, estábamos conversando y la conversación iba también por ese lado. Y yo le dije, ¿te das cuenta que nos estamos enfocando en la oscuridad que está fuera y nos estamos llenando de oscuridad por dentro? Vuelve la pregunta, luz y oscuridad, ¿fuera o adentro? Ambas. Y entonces me di cuenta que en el fondo, yo que estaba tan preocupado de qué les iba a decir, me di cuenta que en el fondo este texto de Isaías y el Evangelio de Mateo, como dicen en inglés, it's not about me. No se trata de mí, ni se trata de ti. Estas lecturas que nosotros hemos escuchado en esta mañana no es para gente que se autodominan como víctimas, no son para gente que de vez en cuando agarramos la banderita y decimos pobrecito yo, pobrecita yo. No es para gente que dice eso. Este texto, sobre todo Isaías, es una receta buenísima para evitar caer en esa oscuridad y caer en ese pesimismo que nos convierte en tinieblas y no en luz. Y la receta que Isaías da es esto. Isaías dice, cuando tú te fijes en el dolor de la otra persona, cuando toques las heridas de los demás, cuando seas capaz de ponerte en el zapato del otro y de la otra e imaginarte cómo será ser el otro y la otra, Isaías dice que en ese momento tu luz comenzará a brillar como la luz del amanecer y tus heridas, las que tú y yo decimos pobrecito yo y pobrecita yo, tus heridas en ese momento, dice Isaías, comenzarán a ser cicatrizadas. En el momento que sales de ti mismo y te fijas en el sufrimiento de los demás. Y yo me puse a pensar, no solamente que mis heridas serán sanadas, y no solamente que mi luz comenzará a brillar porque me estoy llenando de luz, sino que empezaré a juzgar menos y empezaré a criticar menos. Lenguaje de Isaías, parar el lenguaje malicioso. Cuando tú y yo finalmente seamos capaces de escuchar sin hacer ningún tipo de juicio la historia de la otra persona, el sufrimiento y la angustia de la otra persona, no importa la que sea y como sea. Una vez que seamos capaces de alimentar de verdad al que tiene hambre, de vestir al desnudo, de acompañar a la gente que está en el piso, entonces Isaías dice de nuevo, tu luz brillará en las tinieblas. Y nos daremos cuenta que nuestras heridas, pues, dolerán menos. Yo no sé hasta qué punto serán cicatrizadas, pero estoy seguro y sé
que dolerán menos una vez que yo sea capaz de entrar en el dolor de los demás. Me daré cuenta que mi oscuridad y mi tristeza disminuyen en el momento en que me pongo en los zapatos del otro, y la oscuridad brillará entonces. Y veré a Dios, y veré al Dios que busco, y veré al Dios en que creo, y veré al Dios al que amo en el momento en que me pongo en los zapatos de los demás. Es como un desconcentrarse de uno mismo, ya que estamos a veces tan centrados sobre el pobrecito yo y la pobrecita yo, que finalmente salimos de nosotros mismos y podemos entrar en el mundo del otro y de la otra. Y la luz cambia, y las heridas se calman, y la luz aparece. Es curioso que al principio del texto Isaías dice que cuando hagas eso, tu luz brillará como la luz del amanecer. La luz del amanecer es tenue, es delicada, ¿verdad? No quema. Y cuando vuelve a repetir lo mismo, cuando alimentes al que tiene hambre, vistas al desnudo, cuando toques las heridas de los demás, vuelve y dice, y tu luz brillará como el mediodía. Como que la luz se va aumentando, es un dimmer. Va, sube, sube y sube, sube, empieza como el amanecer y terminará como la luz del mediodía. Así que le pedimos hoy al Señor el regalo de ser luz y de ser sal. Pero somos luz y somos sal en la medida en que entramos en el sufrimiento del otro, y Dios se encarga entonces de iluminar nuestro interior. Y vamos luz, salimos de ese pesimismo, salimos de ese alarnos hacia abajo, salimos de esa oscuridad. Se empieza a iluminar como el amanecer y termina encendiéndose como el mediodía. Quitar los ojos un poco de uno mismo y colocarlo en los demás. Y las cosas cambian. Sin darnos cuenta, las cosas cambian. Así que le pedimos eso hoy al Señor. Caminar en los zapatos del otro, entrar en su mundo para que nuestra luz brille y para que nuestra sal dé sabor. Recordar las palabras, it's not about me. No se trata de mí. Se trata siempre del otro y de la otra.